La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no dio paso al juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Sobre el tema, Yanine Cruz, legisladora por el movimiento Creo, criticó la decisión y manifestó que le dieron a la democracia. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Sí, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Está ahora mismo en nuestros estudios y le damos la bienvenida a Yanine Cruz. Ella es asambleísta por el movimiento Creo y una de los dos proponentes del juicio político contra Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, que como ya lo advertimos desde el inicio de este informativo, esto no va a ocurrir porque no completaron los votos necesarios para que el Pleno sea el que dé paso a este juicio político. Asambleísta Cruz, bienvenida a Notimundo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto poderles acompañar. Gracias por su tiempo. Cuéntenos todo el esfuerzo, las pruebas que usted presentó, su colega Fernando Flores, en la práctica no sirvieron de nada porque con la falta de un solo voto no pasó este pedido de juicio político a la Asamblea, al Pleno. Bueno, hoy pudo más el reparto, la presión política que el querer salvar la democracia. Creo que las pruebas son contundentes y empezaron una campaña muy grotesca y violenta en estos 3 últimos días, tratando de desestimar en este caso la falta de cumplimiento de sentencias de magistrados, sin poder responder a este sistema de tráfico de influencias del Hoyo Tuárez en la propia institución del Consejo Nacional Electoral. Y claro está, asombroso ver cómo legisladores que al inicio criticaban duramente a la presidenta por el reparto, hoy con el voto hayan claudicado y hayan afectado obviamente a este proceso. ¿Qué les hizo cambiar de idea? ¿Tal vez las pruebas de Diana Atamaín? No, es totalmente falso. Si usted analiza el informe de la propia comisión, ellos sugieren inclusive incluir a varios consejeros. ¿Ellos son quiénes? Ellos, los que se abstuvieron, como por ejemplo Ángel Gende. ¿Quién más? Ángel Gende también se abstuvo, la alterna del asambleísta Daniel Mendoza. Me sorprendió la actitud que tuvo el propio asambleísta Jimmy Candel. Me parece que uno de los acuerdos importantes que se llegó entre bancadas fue el poder tener esa independencia en la Comisión de Fiscalización, pero evidentemente nos sorprende cómo de la noche a la mañana cambian de criterio, cuando ellos criticaron de hecho duramente en medios de comunicación esta posición por parte de la presidenta. Usted habla entonces, asambleísta, de reparto político, porque inicialmente ellos sí estaban a favor de un juicio político, viendo las pruebas que les habían entregado ustedes. Uno de ellos, por ejemplo, la actitud de Ángel Gende, y lo digo públicamente, me dolió porque al inicio era uno de los hombres críticos que hablaba de la repartición del Consejo Nacional Electoral, porque los consejeros llegaban a demostrar obviamente documentadamente cómo se repartieron el Consejo Nacional Electoral en las diferentes provincias. Frente a esto también hay audios donde un legislador pedía no un cargo, 80 cargos, y uno de los audios también que fue... Un colega legislador suyo. Así es, el señor Ramón Terán no estuvo cuando salió este audio y no respondió, y es una pena que no hayan incluido también cuando la Comisión de Fiscalización tendría toda la responsabilidad de asumir que estos audios tienen que ser también contundentes para verificar cómo era el modus operandi en este caso del reparto en el Consejo Nacional Electoral. El hecho, por ejemplo, cuando se presentó el audio donde el Hoyo le llamaba a una consejera de Manabí a decirle cómo tiene que votar, a cambiar actas, determina obviamente que existe una cabeza principal que operaba en el Consejo Nacional Electoral, y claro está, lo tenemos al Hoyo procesado por tráfico de influencia. Sentenciado a 1 año, entiendo. 1 año. ¿Y qué ha pasado en el Consejo Nacional Electoral? Nosotros en la comparecencia de la señora Atamaín sacamos documentadamente los oficios donde el Hoyo le pide contratar a más de 20 personas en menos de 48 horas. Entonces, esto claramente se desencadena en un tráfico de influencias. Es por eso que nosotros no vamos a bajar los brazos en este proceso. Vamos a llevar esta acción penal a la Fiscalía para que determine, obviamente, qué pasó realmente en el Consejo Nacional Electoral. Uno de los participantes en este proceso, como Fausto Camacho, nos hacía una pregunta. Decía, bueno, la presidenta tendrá que respondernos en qué horas el señor Loyo se dedicaba a vender los diferentes cargos con Tuárez.
Era dentro del Consejo Nacional Electoral, fuera del Consejo Nacional Electoral. Y lo que más nos llama la atención es cuando se denuncia este proceso de la participación del Hoyo, quién era el Hoyo al frente de esa institución. No es que inmediatamente ya pone una denuncia en la Fiscalía. Lo que hace ella es, después de meses, presentar un escrito para decir que van a cooperar en estas investigaciones. Una de las preguntas que yo le hice a la presidenta fue: ¿cuántos días pasaron? ¿Cuántos meses pasaron para que usted vaya a la Fiscalía después de haber presentado el señor, por ejemplo, Pita, la denuncia? Ella, nerviosa, dijo que fueron 4 días. Totalmente fue falso, porque el mismo día archivó la denuncia. Conocían, obviamente, de esta red internamente en el Consejo Nacional Electoral, y es por eso que en la comparecencia del señor Loyo, él respondió que una de las personas, obviamente, responsables de la toma de las decisiones administrativas es la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral. Lo dijo también la señora Cero, lo dijo Pita, lo dijo Verde Soto. El único que justificaba era Cabrera, que es evidente cómo ellos lograron justificar estas anomalías y negligencias por parte de Diana Atamain. Esto sobre el supuesto tráfico de influencias dentro del Consejo Nacional Electoral, y sobre las otras causales, ¿qué lograron probar ustedes? En el tema, por ejemplo, de la falta de responsabilidad de asumir las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, es evidente que no tomaron las decisiones oportunas la presidenta. Por el caso de los Ríos, dice usted. El caso de los Ríos, claramente las diferentes representantes de las organizaciones políticas tuvieron que presentar diferentes quejas al Tribunal Contencioso Electoral, donde sancionan a 3 consejeros, le llaman la atención por incumplimiento de la norma y por no proceder de manera oportuna. Se demoraron más de 70 días en poder entregar las credenciales, y si usted se remite a los hechos de aquel entonces, propios y extraños, digo propios y extraños, gente cercana obviamente a las autoridades, hablaban de un fraude y que era un sistema realmente comprometido. No se hizo absolutamente nada. Las denuncias por el tema del sistema informático, que tampoco se llevó a cabo una veeduría en acompañamiento, como manda la Constitución, de las diferentes organizaciones políticas, determine también la irresponsabilidad. Y claro está, sentencias por parte del Tribunal Contencioso en el tema de no responder a una organización como los Yas Unidos, que al final se presentaron más de 17 quejas a la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral. Como si fuera poco esto, pues tenemos el caso del Hoyo, que es un tema que a nosotros sí nos ha preocupado, porque la omisión de ella se da por no determinar la desvinculación del señor Loyo cuando ya se conocía entre esta institución cuál era el tejimaneje del señor al frente del Consejo Nacional. Ahora, pero no existió una moción para archivar el proceso. ¿No se puede retomar una nueva votación en la comisión? ¿Es esto posible o no? No, ya no es posible. No se archivó, es decir, no se calificó realmente el informe. Esto quedó en el limbo. Y claro está. Implica el archivo, sin embargo. Exacto, es un documento que se archivó. No dieron paso que esto sea conocido en el Pleno de la Asamblea, ¿no? Y es evidente que hubo un manejo político fuerte, ¿no? Eso nosotros teníamos claro. ¿Por parte de quién? De la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral. Era impresionante ver cómo se articulaban, inclusive en medios de comunicación, en redes sociales, para tratar de subestimar este juicio político. Asambleísta, ¿a ustedes en Creo les preocupa que esto pueda tener consecuencias para el movimiento, tomando en cuenta que ustedes han estado, que han sido justamente quienes han solicitado el juicio político, y además que en varias de las declaraciones la presidenta del CNE ha manifestado que el interés que tenía la bancada tras este juicio era que el vicepresidente Enrique Pita asumiera pues su posición? Entonces, ¿cómo ven ustedes, cómo ve el movimiento? ¿Qué es lo que puede ocurrir entonces ahora, tomando en cuenta que estamos próximos a unas elecciones? Bueno, fueron uno de los argumentos que utilizó la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral. Lo que ella no entendía es que dentro de las firmas que se presentaron eran de independientes de otras bancadas, como por ejemplo el propio presidente de la Asamblea Nacional, por los hechos acontecidos en los Ríos. No era un tema direccionado, primero. Segundo, no es que nos preocupe la organización, nos da pena del país en qué manos está el Consejo Nacional Electoral. Una persona que le falta la verdad no creo que esté en la categoría para hablar de transparencia y de democracia. Segundo, ella hablaba de una organización política cuando tendría que ser una presidenta totalmente independiente, sancionar a las organizaciones por incumplimiento, por supuesto, pero no de hacerlo un tema
forma tan partidista y justificando a otras organizaciones. Estos acontecimientos creo que nos dejan dos lecciones claras. Primero, que está tomado el Consejo Nacional Electoral y de la necesidad de la independencia en futuros procesos. ¿Está tomado el Consejo Nacional Electoral por quiénes? Obviamente Diana Tamaín es uno de los temas que se evidenció la defensa que hubo por parte de dos organizaciones claramente identificadas, la Revolución Ciudadana y por supuesto por parte de los cercanos al Partido Social Cristiano. Uno de los grandes defensores fue el asambleísta Ramón Terán. Ramón Terán, y claro, tendría que explicar cómo sale un audio donde se determina que el acuerdo era de que se le dé 80 cargos. No sé qué asambleísta puede pedir 80 puestos de una manera tan irresponsable. Entonces son temas que a nosotros sí nos preocupa. Ahora sabemos que el Consejo Nacional Electoral está lamentablemente comprometido y que nos toca a la Asamblea, yo creo, desde la Asamblea hacer una veeduría a todos los procesos que inicie Diana Tamaín y por supuesto, estas denuncias que se va a presentar en la Fiscalía tienen que tener las investigaciones necesarias y lo propio se hará a la Contraloría. ¿No le preocupa también el desgaste en el que está incurriendo la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización? Porque mire usted, se votó un informe que iba encaminado a recomendar el juicio político y que este pase a la Asamblea. Sin embargo, por los votos no pudo pasar. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto pesan realmente las pruebas de cargo y de descargo de manera concienzuda, seria, para la toma de decisiones en la Asamblea, en la Comisión de Fiscalización? Vea, la independencia de poderes está totalmente pisoteada. No existe una comisión realmente que pueda responder a los intereses de los ecuatorianos. En el caso particular, por ejemplo, de Creo, a pesar nosotros de haber llegado a un acuerdo, nosotros no nos deslindamos de la responsabilidad, por ejemplo, de sancionar a la ministra de aquel entonces de Salud de este gobierno. A diferencia de quienes lo salvaron, por ejemplo, con su voto, justificando al cura Tuárez, son los mismos que hoy blindan a Diana Tamaín. Y los mismos que blindaron el juicio político en contra de Augusto Espinosa son los que hoy la salvan a Diana Tamaín. Pero ustedes se están alejando del gobierno, ¿no? A ver, nosotros siempre hemos sido críticos, hemos ayudado obviamente a las decisiones legislativas, pero dentro de los acuerdos en el artículo 5 que nosotros habíamos establecido está justamente esa independencia de la Comisión de Fiscalización. Nos llama realmente de manera alarmante la actitud de Karina Arteaga, una de las funcionarias asambleístas, obviamente, que criticó mucho el tema de Manabí. Pedía inclusive que vayan funcionarios porque no puede ser posible que se filtre un audio donde se habla de reparto. Y ella hoy faltó, cuando debería haber respondido, en este caso, de manera altiva y responsable. Pudo haber sido el voto número 7 que... Y es de Alianza País. Entonces, no podemos nosotros caer en el mismo juego cuando evidentemente sigue el continuismo de Pozo. No ha cambiado absolutamente nada. ¿Por qué se rompe entonces el acuerdo? ¿Esta fue la gota que derramó el vaso, que se alejan definitivamente el movimiento en general, creo, del gobierno? Por supuesto, dentro pues de las decisiones que nosotros para este acuerdo, no con Alianza País, sino con todas las bancadas, nos fallaron muchos legisladores, tanto independientes con la actitud, como le decía, del propio Ángel Gende. Me parece que en esa coyuntura legislativa uno de los diferentes objetivos encaminamos para que sea uno solo el poder combatir el tema de la impunidad. Hoy ellos fueron parte de este proceso donde los correístas ganaron un espacio para poder dar paso a la impunidad y a la metida de mano, obviamente, a la institución tan importante como es el Consejo Nacional Electoral. Es decir, usted no espera elecciones transparentes para el 2021, como ha asegurado la presidenta del CNE, que ha dicho que pasa la página y que se va a centrar ahora en las próximas elecciones. A ver, la presidenta tiene que hacer y justificar sus errores como lo venían haciendo durante tanto tiempo. Yo creo que la Asamblea tiene que mantenerse muy atenta en cada paso que dé Diana Tamaín. Definitivamente cada vez hemos descubierto omisiones y responsabilidades de parte, obviamente, de esta institución y obviamente a la cabeza que está ella. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Espero por el bien del país que los órganos de control puedan determinar la responsabilidad. Lamentablemente la Asamblea una vez más pierde credibilidad. Más del 84% de ecuatorianos no confían
en esta Asamblea Nacional y es evidente. El tema del blindaje, cuando les conviene, están haciendo espíritu de cuerpo para defenderse, pero en el momento de poder responder con los votos es lamentable que claudiquen. ¿Cuándo va a presentar y en contra de quién la denuncia penal? El día lunes nosotros estamos presentando con el asambleísta Fernando Flores esta acción penal, obviamente, en la Fiscalía. Los audios que nosotros tenemos son determinantes y obviamente aquí una de las personas que tiene que responderle al país es Diana Atamaín, evidentemente. Van a acusarle a ella. Directamente, porque nosotros tenemos claramente establecido en el Código de la Democracia, en el artículo 32, que la responsable de las decisiones administrativas es la presidenta y en este caso es Diana Atamaín. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones de Yanine Cruz. Ella es asambleísta por el movimiento Creo y una de los dos proponentes de este juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, que ha quedado solamente en una intención. Los votos impidieron que esta recomendación, que así iba encaminado para que el Pleno lleve a cabo el juicio político, no pasó. En consecuencia, en la práctica, el juicio contra Diana Atamaín se archiva. Asambleísta Cruz, muchas gracias por habernos atendido. Es un gusto acompañarles. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.